Ni apuyayo ya wankichu manachu ay mama sara la guardas manta yuyas payakikamuni Hikoruna simi pa mi simil. Este es el misil junto a Arguedas y Mariátegui mi bropo. Hikoruna simi pa mi simil. Los peruanos somos ricos no en imitar, pero en hacer nuestras las cosas que vienen de fuera. Esa riqueza nuestra nace con la diversidad. Somos ricos potenciales en nuestra capacidad de convertir la salsa en guayno, pues, ¿no es cierto? La cultura peruana contemporánea es fundamentalmente una cultura urbana, ¿no? Pero es una cultura urbana interferida, desestabilizada permanentemente por los elementos del campo, ¿no? Ya no hay provincia en el Perú, todo está a 1 hora de avión. Hoy la parte más europea del Perú es la cultura andina, sin duda alguna, es donde están las tradiciones y los restos de una presencia europea en el Perú muchísimo más. Hoy día la Amazonía es cada vez más moderna, dinámica, ¿no es cierto? Casi me atrevo a decir criolla. El Perú no se entiende sin sus regiones, ¿no? Regiones que han tenido procesos de desarrollo de miles de años, ¿no? Y que tienen sus propias maneras de insertarse en la globalización, sin pasar por Lima. La globalización en realidad lo que hace son múltiples segmentaciones, ¿no? Hay circuitos globales que se insertan en los niveles socioeconómicos más altos, los que comen sushi, van a rave, ¿no? Se vinculan a una cultura global que se repite en las élites ecuatorianas, bolivianas, venezolanas, iraníes, egipcias. Son muy parecidos sus consumos. Pero también hay otro tipo de globalizaciones que pueden entrar por otros circuitos. Por eso es el caso de los cineastas regionales. Ellos, aparte de significar mitos andinos, sus otras fuentes de referencia ha sido el cine de acción de Hollywood y las películas de Kung Fu. Y esa es una característica pues, del Perú, ¿no? Todavía así vigente, culturas tradicionales que han logrado readaptarse a condiciones a procesos de modernización, de industrialización, de globalización, de migración. Por eso no hay una cultura global, la cultura siempre es local. Cada nueva influencia de la globalización va haciendo más diverso, más complicado el país, ¿no? Porque lo nuevo no viene a articularse ni menos a eliminar lo antiguo, lo tradicional, sino viene a superponerse. Entonces hay como capas geológicas, ¿no? Que están presentes no solamente en la realidad de la cultura, del arte, de la música, sino también inclusive en la cabeza de las personas, ¿no? Todo esto de la globalización ha traído consigo que no solamente nos globalicemos en términos capitalistas, sino también en términos culturales. Entonces lo que vamos a tener son lenguajes que ya no son los lenguajes de los padres, quechuas y aymaras que ya no hablan como los padres y castellanos obviamente que tampoco hablan como hablaban los padres. Un niño de América Latina tiene más en común con un niño japonés, por ejemplo, que ambos con sus padres. ¿Por qué? Porque ambos están recibiendo más o menos el mismo input cultural a partir del internet, a partir de la televisión de cable, a partir de los productos que consumen, etcétera, ¿no? Yo diría que hoy la globalización es una fuerza mucho más poderosa en la transformación del Perú que lo criollo o lo andino. Los medios de comunicación han tenido también que adaptarse a esta eclosión de las culturas peruanas. El diario El Comercio, el más importante y tradicional de este país, ha tenido que hacer
su diario popular, que se llama El Trome, y que, según entiendo, duplica en ventas al periódico principal. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de la ciudad de Lima. Lima ya no es una ciudad, Lima es una confederación de ciudades. Hoy día tenemos distritos limeños de más de 1 millón de habitantes, y tenemos en cada uno de esos distritos unos booms económicos absolutamente increíbles. Entonces, estamos hablando de una emergencia cultural que viene también acompañada de una emergencia económica. Esto es lo que algunos llaman el Perú emergente. Entonces, los medios tienen que adaptarse por un lado a esto y por otro lado tienen que hacer frente a lo que yo diría la competencia local. Ejemplo, radios de la Amazonía. En todos los pequeños pueblos de la selva funciona una o más radios de alcance muy corto, muy limitado, pero de gran utilidad para la colectividad porque tratan problemas locales. Un programa sintonizadísimo, un tipo denunciaba a su vecino porque su burro se había metido a su terreno. Viéndole simplemente las noticias, ni siquiera haciendo una investigación profunda, sino es el día a día, el mirar lo que sucede, quiénes son los que compran, quiénes salen, quiénes trabajan, quiénes estudian, quiénes son los héroes en este momento en los programas periodísticos. Y nos encontramos, por ejemplo, con un personaje que fue la protagonista de nuestra primera historia, que se llama Dina Paucar, que es una cantante folclórica. Nos contaba que trabajaba los 7 días de la semana, que viernes, sábado y domingo tenía 4 conciertos y donde veíamos además las imágenes que reunía prácticamente a 20.000, 15.000 personas en cada concierto. Y además en estas fiestas encontrabas que no solamente era la cerveza, sino encontrabas el restaurante de la Pachamanca, del chicharrón, del cuy. Entonces eran conciertos que empezaban a las 11 de la mañana y terminaban a las 4 de la mañana. Obviamente se vendían miles de cajas de cerveza, pero más allá de eso, era el domingo que ibas con tu familia a ver. Venía Luis Miguel y junto a 8.000 personas, Ricky Martin y 10.000 personas. O sea, estamos locos. Todos los fines de semana se reúnen 20.000, 30.000 personas en diferentes lugares. Entonces, ¿en qué Lima vivimos nosotros? No conocemos lo que está pasando. El fenómeno de la cumbia comenzó a funcionar mucho, eran exitosos, la gente escuchaba mucho cumbia y dijimos, ok, vamos a crear una historia de chicas que les gusta la música y que quieren ser cantantes de cumbias. Hicimos Vírgenes de la Cumbia, que fue un éxito rotundo. Hicimos primera y segunda temporada. Teníamos 2 líneas narrativas. Por un lado, la historia de Sarita Colonia y por otro lado, la historia de los personajes que son devotos de Sarita Colonia o a los que se les conoce como devotos de Sarita Colonia, ¿no? El microbusero, la chica, la prostituta, el pandillero, el que está en la cárcel. Entonces, a través de sus historias, como Sarita Colonia, los milagros, como le rezan a ella, ¿no? Sarita Colonia, patrona de todos los pobres, danos tu bendición. 20 de diciembre, fecha inolvidable, un ángel al cielo te llevó. Y hoy te recordamos, Sarita del pueblo, de los más humildes del Perú. En realidad son historias de gente que tiene sueños y que quiere salir adelante, ¿no? Que quieren, con mucho obstáculo, logran sus objetivos, que es un poco, que es el reflejo de los limeños ahora, de la gente que vino del campo, ¿no? Del Ande, del norte, que vinieron sin nada, apostaron por algo, se cayeron, salieron adelante, se volvieron a ver, hasta lograr el éxito. Eso es. ¿Cuándo ibas a tener una persona con rasgos totalmente mestizos, no la belleza blanca y rubia que estás acostumbrado? Es porque la gente quiere ver a gente como ellos en la televisión, ¿no? Porque hay una estética popular. O sea, no necesito tener una presentación con cosas porque eso no, a lo que yo hago no le añade significado. ¿Te das cuenta? Yo necesito una cosa mucho más cercana, mucho más real,
real, que no significa que sea una cosa horrible, chabacana, ni mucho menos, ¿te das cuenta? Porque, ojo, lo popular no significa que sea una cosa mal hecha. ¿Te das cuenta? O sea, no es que lo cholo sea barato, sea mal hecho, o sea, es mentira, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que hay que tratar de desmitificar y decir, señores, esto no es así, ¿no? Hay una estética diferente, no es ni mejor ni peor. Simplemente tenemos que reconocerla si somos, si queremos que hay un poco de equilibrio social en el país, como algo distinto, ¿no? Como otra cultura. Alguna gente dice, ha desaparecido la clase media, perdón. Lo que ha ocurrido es que se ha creado una nueva clase media con un color de piel diferente, menos blanca. El Perú tiene grosso modo 30 millones de habitantes. Yo creo que tenemos aquí 23 o 24 millones de teléfonos celulares. ¿Gracias a qué se produce este fenómeno? Entre otras cosas, a la democratización de la tecnología. Aparatos electrónicos cada vez más pequeños y más baratos. Pequeñas cámaras de video y pequeñas cámaras de fotos. La Internet en este país es vital porque, hasta donde dan mis modestos conocimientos, creo que el Perú es uno de los países con mayores redes de servicios públicos de Internet. En el Perú actual, una persona puede vivir en esteras, ¿no? Pero tiene un televisor y un aparato reproductor de DVDs. El DVD ha permitido incrementar las grabaciones de videos, clips en la música, y sectores que antes estaban impedidos de poder usar cámaras para hacer arte, ahora tienen esa posibilidad, ¿no? Sabemos que todo el mundo, casi todo el Perú hoy en día tiene la oportunidad de ver una película en DVD y en una televisión, ¿no? Pero sí vemos que lo que se ha perdido es compartirlo en pantalla grande, con tu pueblo, con tu comunidad, ¿no? Entonces un poco es la idea, ¿no? A través de este cine itinerante que normalmente lo instalamos en plazas, al aire libre. El cine que llevamos lo llevamos gratis, gracias al apoyo de muchos directores, realizadores, ¿no? Que nos han dado las películas, pero poder tener solamente una sala de cine pequeña en un pueblo y mantenerla pensamos que es muy complicado, ¿no? En comparación a los grandes multicines, ¿no? Que hay hoy en día en el Perú. Bueno, y aparte de la difusión del cine latinoamericano, como te comentaba, también hacemos talleres de formación para jóvenes de fronteras, ¿no? Lo que hacemos es juntar a 8 chicos de Ecuador con 8 chicos de Perú, por ejemplo, 8 chicos de Perú con 8 chicos de Bolivia, y nada, en 15, 17 días concentrados, trabajando pues todo el día, logramos hacer 4 documentales de 5 minutos, y al final es una experiencia súper así de unión, porque los chicos pues, después de los 15 días no quieren ni separarse, ¿no? Y lo interesante es que después esos trabajos siguen rotando en el sistema de nómadas, ¿no? Entonces nosotros seguimos exhibiendo esas mismas películas en otros lugares de donde las siguientes giras, ¿no? Hemos podido realizar trabajos cinematográficos con el apoyo, la ayuda del formato digital, teniendo en cuenta el folclore, creo que el folclore narrativo en este caso, porque muchos de nuestros compañeros cineastas han estado tocando temas de su propia identidad, de su propia vivencia, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido importante porque de ahí comenzamos a hacer las historias para que se puedan mostrar al público mismo que convive con esas historias. El cine es una nueva alternativa de decir al mundo, aquí estamos, tenemos historias, tenemos creencias, tenemos folclore. Hemos empezado a trabajar leyendas, mitos, tradiciones que son muy propias de nuestra ciudad. Y esto tiene bastante acogida en nuestra propia localidad, eso es lo que hemos podido experimentar. Presentamos nuestro paisaje, nuestra cultura, la comida típica,
el quechua, la vestimenta propia. Nosotros existimos hace muchos años, como le digo, en Ayacucho hace 16 años estamos trabajando. El problema es que no nos conocían en Lima. Queríamos a un docente y recurríamos a un amigo que era profesor y lo hacíamos parte del proyecto. Queríamos un campesino y recurríamos, ¿no?, a las afueras de la ciudad donde lo podíamos ubicar y decirle a él, oye, puedes participar y hacer esta escena y explicarle, ¿no? Pero en muchos de los casos esta gente recurría a decir, yo participo en la película, pero me das algo a cambio a la comunidad. Y es lo que hicimos, ¿no? Dotamos de equipos, dotamos de servicios, dotamos de insumos a la población para que se vuelquen a participar en nuestros proyectos. Se identificaban bastante y para nosotros pues era una manera de recibir todas las historias, era como una catarsis que el público se hacía al ver la película y decían, eso es lo que ha pasado, ha sucedido conmigo. Y el hecho de que ahora haya personas que sus padres hablaban quechua y pueden llegar a sentirse reconocidos usando tecnologías digitales y grabando sus propias películas, es una ampliación de las oportunidades. Esa riqueza cultural que existe en el Perú es como el entorno ideal para desarrollar la cultura audiovisual. Tratamos de entrar, de conectarnos directamente y trabajar con su mirada, con su intuición, con su feeling y un poco un contacto directo, permitir un contacto directo con el cine, algo así como los niños que aprenden un idioma. Han entendido muy rápido dónde está el potencial del medio audiovisual, que está en algo así como en el efecto espejo, reflejo de la realidad que tú vives. Es decir, que una cosa es cuando estás en tu quehacer cotidiano sin distancia. Otra cosa es si en un momento puedes hacer un corte, observar, dialogar sobre tu propia realidad. Andrang ay ka serpente ng religious pa con gente se chaspa nemrillo an chocacos pa ya no to ay como que nas hojas cuena kunang kamanche ka man kunang kapunche yuna Cuando se organiza como microcadena productiva con formación, realización, producción, exhibición, servicios audiovisuales, entonces existe ahí la posibilidad de una microempresa audiovisual. Eso es el concepto y ya hemos visto que eso funciona en comunidad rural o en un distrito de la gran ciudad. Y hay una cosa que también es muy interesante, que podría ser una forma, si se quiere, desplazada de absorber un periodo histórico vivido por una ciudad. En Ayacucho, el movimiento de creación de cine regional, que es un movimiento sumamente fértil, ha escogido como género muchas veces el terror, pero a partir de mitos y leyendas tradicionales. ¡Vete, vete, vete! ¡No, vamos! La gente que hace cosas en el Perú siempre anda viviendo una frustración en algunas disciplinas por la dificultad y en algunos casos la imposibilidad del país de producir
alguna de las ramas de estas famosas industrias culturales. ¿Cómo veo yo eso? Yo tengo la sensación que esa es la parte de la cultura donde la creatividad es un rehén del mercado, ¿no es cierto?, de su tamaño, de su volumen y de su peso, ¿no? Y que en eso un país como el Perú, que no ha podido desarrollar un mercado interno, no puede, pues, de manera realista desarrollar géneros culturales que necesitan un mínimo volumen, una mínima masa crítica de consumidores. El poeta es afortunado porque con un lapicero y un papel resuelve su problema. Un cineasta no. Yo creo que primero debemos crear al público de las industrias culturales y probablemente por añadidura tendremos industrias culturales. Y si se trata de añadir un comentario práctico, probablemente un país del tamaño del Perú por un tiempo tendrá que especializarse. Tampoco podemos desarrollar todas las industrias culturales. Si alguien quería tener un discurso hegemónico, de alguna manera debería apropiarse de los discursos populares, de la música popular, de la estética popular y de los ídolos populares, ya que el Perú no es un país de clases medias ni un país de clases altas, sino básicamente un país de clases populares y emergentes. En realidad los sectores populares en el Perú han sido más modernos y más agresivos en su inserción a lo nuevo, a lo contemporáneo, que los sectores más conservadores del Perú. Y eso uno lo ve desde el aspecto político hasta el aspecto artístico. La cultura en el Perú es el espacio donde se están produciendo los principales cambios, ¿no es cierto?, reales en el espacio social. Ay,